Hola, hola, grandiosa, ¿cómo estás el día de hoy? ¿O cómo dices que estás el día de hoy? Bienvenida a Viva las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza, soy terapeuta holística con perspectiva de género y coach empresarial. Recuerda que puedes contactarme en las redes sociales de Instagram y Facebook como vivalasmujeres.mx y vía WhatsApp en el 55 17 30 4331. El día de hoy tengo una vocecita un poco rara porque pues me dio tos. Pero de todas formas, quería compartirte un tema que me parece muy relevante, ya que el 25 de noviembre, es decir, la siguiente semana, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para visibilizar y denunciar la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo. La violencia de género es un tema que a menudo está rodeado de mitos que perpetúan el problema y dificultan su erradicación. Es por eso, grandiosa, que hoy quiero compartir contigo algunos de los mitos más comunes sobre la violencia de género, analizando las realidades y ofreciendo datos que nos puedan ayudar a comprender mejor esta problemática. Así que, si te parece bien, comenzamos. En el 2024, la violencia de género sigue siendo un problema global alarmante. De acuerdo al portal de datos de género del Banco Mundial, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja o agresor no relacionado durante su vida. Esta cifra representa aproximadamente 736 millones de mujeres en todo el mundo y no ha mostrado cambios significativos en la última década. La Organización Mundial de la Salud indica que la violencia de pareja íntima es la forma más común, afectando a 641 millones de mujeres. Además, el 6% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual por parte de alguien que no es su pareja. Las mujeres jóvenes, especialmente las adolescentes de entre 15 y 19 años, presentan un mayor riesgo. Una de cada cuatro mujeres ha sido abusada físicamente, sexualmente o psicológicamente por un compañero antes de los 25 años. Esto de acuerdo a los datos compartidos por el portal de datos de género del Banco Mundial. Estos datos muestran la persistencia y gravedad del problema a nivel mundial. El mito 1. Solo es violencia si hay golpes. Este es un mito muy dañino, ya que reduce la violencia de género únicamente a la violencia física, minimizando la violencia de género. La violencia no siempre deja marcas físicas visibles, pero puede manifestarse de muchas maneras diferentes que también tienen efectos devastadores. La realidad es que la violencia puede ser psicológica, emocional, económica o sexual. De hecho, muchas veces la violencia comienza con abuso psicológico. Algunos ejemplos de violencia psicológica son manipulación, humillación, amenazas, control emocional para dominar a la víctima, insultos, intimidación, amenazas de daño o de hacer daño a los seres queridos y control sobre las actividades cotidianas de la persona. Ejemplos de violencia emocional son tácticas como el aislamiento social, el gaslighting, que es hacer que la víctima dude de su propia percepción, el chantaje emocional y la manipulación para hacer que la víctima se sienta culpable por los problemas de la relación o de la familia. La violencia económica se presenta con el control del acceso a recursos financieros, lo que deja a la víctima sin medios para salir de la relación o tomar decisiones autónomas, así como prohibir a la pareja trabajar, controlar el acceso a dinero o bienes o limitar sus decisiones financieras. La violencia sexual no siempre implica agresión física. Puede incluir coerción, acoso sexual o la negación del consentimiento. También abarca situaciones donde la víctima es presionada a realizar actos sexuales contra su voluntad. En la era tecnológica, el control y el acoso pueden ocurrir a través de dispositivos electrónicos, redes sociales y mensajes. A esto se le llama violencia digital.
Algunos ejemplos de este tipo de violencia son vigilar los dispositivos electrónicos de la víctima, enviar mensajes amenazantes o publicar información privada sin consentimiento. Estas formas de violencia, aunque no dejen marcas físicas visibles, pueden ser igual o más destructivas que la violencia física. A menudo, los efectos psicológicos y emocionales duran años, incluso después de que la relación abusiva ha terminado. Específicamente en México, según datos presentados por el INEGI en el 2022, la violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia, 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%, posteriormente la violencia física con un 34.7% y finalmente la violencia económica patrimonial y o discriminación con un 27.4%. Mito 2. Los hombres también sufren violencia, así que no es un problema de género. Este mito se basa en una mala comprensión del concepto de violencia de género. Aunque los hombres pueden ser víctimas de violencia, la violencia de género tiene características, causas y consecuencias diferentes, basadas en desigualdades estructurales de poder entre géneros. La realidad es que es cierto que los hombres también pueden ser víctimas de violencia, pero afirmar que no es un problema de género ignora la realidad de cómo se manifiesta la violencia y sus causas estructurales. La violencia de género es la violencia dirigida a una persona debida a su género, típicamente hacia mujeres y personas no conformes con el género como resultado de normas patriarcales y desigualdades de poder. La violencia de género busca controlar y subyugar y es parte de un sistema más amplio de opresión que afecta principalmente a mujeres. La violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres debido a normas de género desiguales y desigualdades de poder históricas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida, mientras que los datos sobre hombres muestran prevalencias significativamente menores. Aunque los hombres pueden sufrir violencia a manos de mujeres, esto suele ser menos frecuente y menos severo, y no está impulsado por normas de género estructurales. La mayoría de los casos de violencia interpersonal contra hombres no reflejan el mismo patrón de control y las formas de violencia que experimentan suelen ser menos letales y menos sistemáticas. La violencia contra mujeres tiende a ser mucho más letal. De las personas a quienes su pareja les quita la vida, aproximadamente el 18% son hombres, es decir, el 82% son mujeres, según datos de la ONU. El patriarcado perjudica tanto a hombres como a mujeres, pero de maneras diferentes. Mientras que las mujeres sufren más violencia de pareja y violencia sexual, los hombres suelen enfrentar mayores tasas de violencia pública, como violencia entre hombres, lo que refleja diferentes dinámicas de poder. Es verdad que es importante apoyar a todas las víctimas de violencia, pero también es importante reconocer las dinámicas de poder que hacen que la violencia de género sea un problema distinto y más prevalente para mujeres y niñas. En lugar de ver esto como una competencia de quién sufre más, podemos enfocarnos en erradicar todas las formas de violencia y entender las causas subyacentes de cada tipo para poder abordarlas de manera efectiva. Mito 3. El abuso de sustancias es la causa de la violencia de género. Este mito atribuye la violencia al alcohol o a las drogas, confundiendo un factor de riesgo con la causa fundamental de este tipo de violencia. La realidad es que, aunque el consumo de alcohol o drogas puede intensificar comportamientos violentos, no es la causa principal de la violencia de género. La causa subyacente de la violencia de género son las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, reforzadas por normas patriarcales y sexistas que permiten el control y la dominación sobre las mujeres. La violencia de género
tiene como objetivo ejercer poder y control y no está directamente motivada por el uso de sustancias. El consumo de alcohol y drogas puede ser un factor desencadenante, pero no es la causa raíz. El abuso de sustancias puede intensificar la agresividad o reducir el autocontrol, aumentando el riesgo de episodios violentos. Servir como excusa para el agresor para minimizar su responsabilidad. Lo hice porque estaba borracho. Sin embargo, muchas personas que consumen alcohol o drogas no cometen violencia, y muchos casos de violencia de género ocurren sin la presencia de estas sustancias. Esto indica que el problema de fondo en la violencia de género es la creencia en la superioridad y el derecho a controlar a la pareja o a las mujeres. Las normas de género tradicionales, que promueven la idea de que los hombres deben tener el control, son el principal motor de la violencia de género. El consumo de sustancias puede estar presente en situaciones de violencia de género, pero es un facilitador y no la causa principal. La verdadera causa es el desequilibrio de poder y control alimentado por normas patriarcales. Existen más mitos además de los que te acabo de compartir, hermosa. Sin embargo, estos tres me parecieron muy importantes para compartirte precisamente como una antesala al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Para abordar la violencia de género, es fundamental atender las creencias y actitudes que perpetúan la violencia de género tanto en hombres como en mujeres, y proporcionar educación sobre relaciones igualitarias. La violencia de género es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para eliminarla, no basta con acciones comunitarias o gubernamentales. Necesitamos una acción sostenida a nivel personal. Así que, ¿cómo puedes ser parte de la solución? Te doy 4 tips. Pierde el desinterés de hablar abiertamente sobre la violencia de género y sus diversas manifestaciones: física, psicológica, sexual y económica. Muchas personas no saben reconocerla o no entienden sus consecuencias. Es tal el nivel de desconocimiento que incluso mujeres que viven o han vivido algún tipo de violencia, cuando escuchan hablar del tema, piensan que es una situación ajena y lejana a ellas mismas. Es decir, no identifican en su propia vida la violencia. Piensan que es algo que no se presentará en ningún momento de sus vidas. Educa a niños y jóvenes sobre la importancia de relaciones igualitarias y el respeto mutuo. Fomentar una cultura de igualdad desde temprana edad puede prevenir la violencia en el futuro. No seas cómplice del machismo y la violencia. Cuestiona los comentarios sexistas y los comportamientos que perpetúan la desigualdad de género. Ya sé, seguramente estás pensando en que todo el mundo te va a odiar o le vas a caer mal a las personas. Claro, porque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a hablar de este tema. De hecho, es un tema que la mayoría de las veces las personas prefieren evadir. Finalmente, te sugiero promover el respeto y la equidad en tu círculo social y profesional. Hablar en contra del sexismo y la discriminación ayuda a cambiar la cultura. Insisto, es un tema que la gente prefiere evadir, muchas veces por falta de conocimiento y de información. Así que finalmente, lo más importante pues es informarnos, aprender del tema, romper el silencio y actuar. Esos son pasos clave para poner fin a la violencia de género. Recuerda que reflexionar y compartir este podcast puede ayudar a romper estos mitos. Esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Gracias por escuchar esta emisión y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook como vivanlasmujeres.mx. Deseo que tengas un maravilloso momento de vida. Hasta la próxima. Bye bye.